Buenas tardes a todas, a todos. Este es un foro que está convocando Futuro 21 sobre un tema que, bueno, es el tema más de moda, más urgente que existe en este momento en el país. El próximo lunes va a iniciarse el regreso a clases y hay un serio debate sobre el tema. El gobierno ha sido muy claro, pase lo que pase, cueste lo que cueste, va a regresar a clases. Pero una gran parte de la sociedad y una gran parte de los padres de familia no están de acuerdo. Y por eso en este momento creemos que es muy importante que se manifieste la opinión de gente experta, con experiencia en el tema, con experiencia en educación, que han trabajado en el sector público, en organización de la ciudadanía, con gente que ha visto el problema desde el punto de vista psicológico de los niños, de las niñas. Y sin más preámbulo, yo le pediría a Gabriela Sodi que presentara a uno de nuestros invitados y empezáramos a hablar del tema, ¿no? Muchísimas gracias, primo, nuestro coordinador general. Muchas gracias. Bienvenidos todos nuestros ponentes de primera línea. Muchísimas gracias por este tema, porque este tema, pues, a todos nos está preocupando. Es un tema que está en el tintero para todos y sabemos que el próximo 30 de agosto inicia el ciclo escolar, tal cual como lo convocó la Secretaría de Educación Pública y en sus tres modalidades, que va a ser la modalidad presencial, la híbrida y la de distancia. Hemos tenido contacto con algunas de las escuelas privadas, en las cuales nos está indicando que solo el 10% se encontrará en situación de poder accesar a lo presencial, ya que la Secretaría ha decidido que sean intercaladas las presencias y de alguna manera, pues muchas de las escuelas privadas han decidido que sean intercalados los grupos para que los niños en la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, pues no pierdan esta continuidad pequeña que se les está presentando. Entonces vamos a analizar parte de lo que está pasando tanto en las públicas como en las privadas, y las públicas que no han tenido la opción de escoger esta triple modalidad a la cual se está apegando las privadas, porque debido a que ellos tienen como recurso el aprender en casa, que parece que van a reforzar este sistema educativo que están poniendo y que parece tampoco no se está funcionando. Al primer ponente le damos la bienvenida, que es nuestro querido Eniar de los Cobos, nuestro querido cofundador de Futuro 21. Él es licenciado en Economía y Ciencias Políticas por el ITAM, es maestro en Administración Pública por la Anáhuac del Norte, fue candidato al Senado por el Estado de México y posteriormente director general en Educación. Se desempeñó como cuarto regidor constitucional del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan y posteriormente fue diputado de la legislatura mexiquense, donde presidió durante un periodo la mesa directiva, al tiempo que fungió como presidente de la Comisión Legislativa de Protección Civil. Eniar de los Cobos, bienvenido, te damos la palabra y te escuchamos hasta por 8 minutos para la primera ronda y la segunda ronda, que serán las conclusiones. Muchísimas gracias. Gaby, muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos a la doctora Jiménez por acompañarnos en esta importante mesa, así como a mis compañeros, a mi querida Tere Vale, por supuesto a nuestro coordinador Demetrio Sodi, y a mi querida Gaby, que en unos días más se convertirá en legisladora y estamos seguros que hará un extraordinario papel desde la Cámara de Diputados. Pero bueno, antes de hablar de los pros y contras como tal de este regreso a clases, creo que es importante saber dónde estamos parados. Yo hace algunos años que tuve esta oportunidad de tener una responsabilidad como director general de educación en el Estado de México, lo primero que llegué a hacer fue hacer un diagnóstico de en qué situación se encontraban nuestras escuelas. Y esto pues evidenció lo que ya sabíamos, que hay un enorme abismo entre la escuela pública y la escuela privada. La realidad es que lastimosamente nuestras escuelas públicas son escuelas, en el mejor de los casos, de 30, 40 o 50 años de antigüedad. Son escuelas a las que no se les ha dado el mantenimiento adecuado y que sufren mucho con carencias tan simples a veces como
es el papel o el jabón para el baño, ¿no? Todo esto lo menciono porque es importante partir del hecho de que la escuela pública y la escuela privada son realidades completamente distintas. Si bien la mayoría de las escuelas privadas logra satisfacer de alguna manera las necesidades que requieren sus alumnos, la verdad es que no todas las escuelas pueden cumplir con esto, ¿no? Yo sostengo que hay un enorme un adeudo histórico con las escuelas públicas, y esto, pues la verdad es que deriva en que veo muy complicado que se cuente con la infraestructura, con los protocolos, con los procesos suficientes para garantizar la seguridad de los alumnos en este regreso a clases que está proponiendo el gobierno federal. Hace unos días platicaba con distintos directores de escuelas privadas, me platicaban todas las series de protocolos que van a seguir, y aún con todas estas ventajas que platicábamos que tiene la escuela privada, pues las veía complicadas, ¿no? O sea, me hablan de, vamos a tener grupos reducidos de niños, todo el día van a estar con cubreboca, con careta, van a seguir trabajando de manera individual en sus computadoras aunque haya una maestra, solo van a tener media hora para el lunch, solamente durante esa media hora se les va a permitir quitarse el cubrebocas para poder ingerir los alimentos. No pueden jugar con sus compañeros, no puede haber interacción. Entonces, parto de platicar lo que están planeando algunas escuelas privadas, porque si ellos que tienen los medios, los recursos, veo muy complicado que se puedan llevar a cabalidad, pues obviamente esto se vuelve trágico en la escuela pública, ¿no? Yo simplemente me pongo a pensar en estos niños que llevan 1 año y medio sin ver a sus compañeros, a sus maestros, y de repente les dices, vas a poder ver a tus compañeros, pero no los puedes tocar, no los puedes saludar, no puedes interactuar con ellos, no puedes jugar. Quizás es un muy mal ejemplo, pero hagan de cuenta que una persona está a dieta 1 año y medio y de repente te digo, oye, pues te voy a llevar por fin a un buffet, pero no puedes pedir nada, solamente puedes ver. Yo creo de verdad que esto va a generar un tema de estrés en los niños. Sé que mi compañera Tere Vale, que es psicóloga, nos va a poder abundar más en este tema, pero yo veo un tema de estrés, de frustración en nuestros niños. Creo sin duda que la escuela pública no cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo todos estos procesos, todos estos protocolos. Creo sin duda que esta posibilidad de contagios masivos en niños de educación básica pues se va a trasladar en contagios a sus padres de familia o los adultos con los que se convive, que en la mayoría de los casos pues son adultos que no cuentan con su esquema de vacunación completo. Yo la verdad lamentaría mucho que por un capricho presidencial esta tercera ola, que aún no acaba, estuviéramos provocando nosotros mismos con una medida pública, con una política pública equivocada, estuviéramos provocando una 4ª ola de contagios. Hace unos días se reunieron en un foro similar a varios exsecretarios de salud, gente muy reconocida, como el doctor Narro, por ejemplo, y la verdad es que todos coincidían en que eventualmente tendremos que regresar a regreso a clases presencial, pero que sin duda no es el momento. Estamos en un momento de la tercera ola en la que se están rompiendo récords de contagios diarios. Ya regresamos a esta etapa de casi 1,000 muertes diarias, lamentables, trágicas, y reitero, no queremos, con una política pública equivocada, estar propiciando una 4ª ola cuando esta tercera ola todavía no acaba. Veo a un gobierno federal más preocupado por quedar bien, por seguir el capricho del presidente, que realmente preocupado por el bienestar de los estudiantes, ¿no? A mí me parecía gravísimo ver al presidente desde su mañanera diciendo que hay que arriesgarnos, que no pasa nada, que hay que salir a la calle, y la verdad es que yo creo que todos los padres de familia coincidirán conmigo en que lo más valioso que podemos tener son nuestros hijos, y creo que en los hijos no se vale pedirnos que nos arriesguemos. El gobierno ha maquillado muchas cifras, lo sabemos, incluso ha jugado con los números para intentar darnos una falsa percepción de que el problema no es tan grave.
nos dicen que de los hospitalizados solamente el 1.6% son menores de edad, como queriendo decir con esto que no el problema es mayor o que es un problema controlado. La realidad es que si en nuestro país tenemos 21 millones de menores de edad, el 1.6% de esos 21 millones de menores de edad, estamos hablando de 336,000 menores de edad con un posible o potencial contagio. Y entonces yo me abro una pregunta. ¿Nuestro sistema de salud tiene al día de hoy capacidad para recibir potencialmente a 336,000 estudiantes que podrían estarse contagiando? Puede parecer un número gigantesco, 336,000, pero eso es el 1.6% de la población menor de edad que estaría en riesgo con esta medida que se está imponiendo desde el gobierno federal. Por el momento quisiera dejar hasta ahí mi participación para dar pie a escuchar lo que dicen mis compañeras y hacer otras intervenciones más adelante. Perfecto. Bueno, a ver, yo creo que este es un dilema, y es un dilema que está enfrentando no solamente México, es un tema que está discutiendo en todo el mundo, porque por un lado está la pandemia y por otro lado también está el problema, y como lo decía ahorita Einar, no solamente son las escuelas privadas o públicas, también es el nivel socioeconómico de la gente. En México, más del 50% de la gente no tiene computadora, no tiene internet. Un porcentaje muy alto, igual cerca del 50%, viven en hacinamiento tremendo, en casas que tienen 2 cuartos. Alguien me decía, bueno, son 2 recámaras. No, son 2 cuartos. Y en donde habitan en muchos casos el papá, la mamá, los abuelos, los hijos y hasta parientes, ¿no? Entonces el tema sí es muy, no es sencillo como funcionario público tomar una decisión, pero pues, ese es el debate, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que se corre contra cuál es el beneficio que se tiene? Voy a presentar a la doctora Lauren Jiménez, que es fundadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular, fundadora y directora de Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, tiene una estancia de investigación en Cambridge, Massachusetts, profesora titular C de tiempo completo de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ontología, catedrática en los niveles de especialidades, y eres una persona que realmente tiene un conocimiento muy, muy alto, muy superior sobre el tema de la pandemia y la repercusión que esto puede tener en el caso del regreso a clases. Bienvenida y muchas gracias por tu participación. El micrófono apagado. No, muchas gracias, al contrario, un honor estar aquí, muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de este espacio y poder platicar. Bueno, empecemos por una pregunta muy simple. A ver, la pregunta ahorita no es si se deba o no regresar a las clases presenciales, es decir, mientras eso es abordar el tema de una forma muy superficial y realmente estar todo el tiempo cayendo en el ámbito de del discurso muy común, ¿no? Evidentemente necesitamos que las clases presenciales se retomen en el país. Esto es un hecho, necesitamos que las clases se retomen. Pero la pregunta que hoy nos compete, o que nos está ahorita, la pregunta imperante de este momento, no es si deban o no regresar, es cómo y cuándo pueden regresar con seguridad. Porque la realidad es que no podemos, bajo ninguna circunstancia, es decir, esto no es una dicotomía, hemos pasado toda la pandemia sumidos en dicotomías falsas, ¿no? Tratamos la pandemia o tratamos la economía, dicotomía falsa. Haber atendido la pandemia nos hubiera permitido resolver el problema de la economía. Ahorita es la dicotomía, el riesgo de los niños versus ellos necesitan regresar, ¿no? Pues sí, evidentemente, no necesitamos solo regresar a las escuelas, necesitamos retomar todas nuestras actividades humanas, incluyendo nuestras actividades sociales, culturales, educativas, económicas, ¿verdad? Y todo lo demás. Ahorita las afecciones por la pandemia, pues las vamos a arrastrar durante décadas ya, ¿no?
necesitamos hacer esto, pero a ver, lo que no podemos nunca es normalizar la muerte o pensar que podemos poner en riesgo la salud y la vida de las personas con la excusa de que estamos haciéndoles un bien psicológico, vamos a decir, ¿no? Pues sí, hay muchas afecciones psicológicas, sí, pero pues no entiendo cómo podríamos sanear estas afecciones psicológicas si ponemos las vidas en riesgo. Es decir, una cosa y otra, no es una dicotomía, necesitamos atender los puntos con claridad. Y lo que tenemos en este momento es, tenemos evidencias científicas muy claras en otros países o en regiones de otros países en donde se han hecho retornos escolares a las escuelas de forma muy adecuada y exitosa. Ningún retorno a escuelas que haya sido exitoso ha dejado de incluir 4 factores fundamentales. Estos 4 factores son, en primera instancia, regresar a la escuela en un momento en el que los contagios comunitarios estén en niveles relativamente bajos. Se necesita tener los contagios comunitarios controlados en niveles bajos para pensar que el agregado de movilidad que implica que el retorno masivo a las escuelas pudiera tener éxito. Entonces, en ese sentido, y nada más desgloso, hoy en nuestro país nos encontramos en el peor repunte de contagios que hemos tenido desde que inició la pandemia. Entonces, el primer punto no lo cumplimos en este momento. Ahora, un problema grave ha sido tratar de ver al país como una entidad, como una sola unidad, cuando realmente el problema de la pandemia, y como muchos otros, es distinto en las diferentes entidades federativas. Entonces, si se preguntaran, vamos a decir, en el estado de Chihuahua, si ahí se podría regresar con seguridad a las aulas, pues en términos de cumplir con este primer punto, seguramente en el estado de Chihuahua se podría. Si nos dicen, ¿se puede regresar en Campeche? Pues la respuesta tajante es no, no, ¿no? Entonces hay que ver cómo están los contagios en cada entidad. Para empezar, no se puede hacer una generalización. Entonces, 1, los contagios comunitarios tienen que estar en niveles bajos. 2, todas las estrategias de retorno a las escuelas han incluido, que han sido exitosos, pues, han incluido la implementación de estrategias de vigilancia de contagios y de brotes dentro de los planteles. Estas estrategias de vigilancia de brotes y de contagios se hacen mediante pruebas diagnósticas. Hoy esto se puede hacer con relativa facilidad y a bajo costo porque ya se tienen disponibles las pruebas rápidas de antígeno, que son suficientemente efectivas, si bien no tienen la precisión de las pruebas de PCR, sí tienen suficiente precisión para poder hacer tamizajes masivos, a muy bajo costo y con gran facilidad. Entonces, esto es indispensable porque garantizar que una escuela puede permanecer abierta depende de que controlemos minuciosamente la dispersión de contagios dentro del plantel. Y para ello necesitamos detectar a tiempo, es decir, muy pronto, cualquier contagio o sospecha de contagio para inmediatamente aislar a esas personas, retirarlas del plantel y no tener que cerrar la escuela completa. En este sentido, la SEP mandó algunas indicaciones hace unos días, un decálogo que terminó convirtiéndose en un, no sé cómo, novenario, se dirá, o no sé, ¿no? Que terminó con 9 puntos en lugar de 10. Pero en ese se hace una estipulación que es absolutamente falsa. Lo que dicen es, un profesor que tiene sospecha de contagio puede, como ya están vacunados los profesores, pueden seguir dando clases sin ningún problema y así. Esto es la peor indicación, no sé de dónde sacaron eso o quién les pudo haber recomendado semejante barbaridad. Para garantizar que la escuela pueda permanecer abierta con seguridad, necesitamos garantizar que los contagios en la escuela tiene que ser un ámbito de contagio cero, ¿sí? Contagio cero es la aspiración. Posiblemente nunca lleguemos a eso, pero hay que aspirar a ello. Entonces, para eso necesitamos lo que hacen. Nada más les pongo un ejemplo, esto lo he venido repitiendo 3 veces el día de hoy en diferentes entrevistas, pero creo que es un ejemplo muy ilustrativo. En un condado de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, en California,
se iba a regresar a la escuela y decidieron hacer pruebas masivas a toda la comunidad que iba a regresar, no solo la comunidad estudiantil, los maestros, los administrativos, etcétera, ¿no? Le hacen pruebas a todo mundo y detectan más de 3,800 casos antes del primer día de clases, ¿ok? Entonces, claro, de no haber hecho esas pruebas, hubieran iniciado fracasando, porque 3,800 personas iban a ir a dispersar el virus en esas escuelas, y entonces un retorno a clases que se pretendía hacer longevo, o sea, que el ciclo escolar pudiera llevarse así, hubiera terminado siendo un ciclo escolar de 2 o 3 semanas, porque iban a tener que cerrar. Ahora, estas 3,800 personas se aislaron, la escuela empezó, iniciaron clases, y claro, con todos estos arreglos de que es híbrido y que van ciertos días y todo, sí, toda esa logística, pero en fin, lo sacaron, esta gente regresa y entonces una vez a la semana se le hace pruebas otra vez a todo mundo. Se puede, hay lugares en Europa donde no se hacen pruebas masivas a toda la comunidad una vez a la semana, pero se hacen, vamos a decir, tamizajes aleatorios de pruebas de un porcentaje determinado de la escuela, el 10%, el 20% de la comunidad escolar, y entonces para detectar, intencionalmente ir a buscar los casos. Y cualquier caso que salga positivo, inmediatamente se aísla y se rastrean los contactos de ese caso dentro de la escuela, haciéndole pruebas a sus compañeros, los demás que estuvieron en el salón, los maestros que les dieron clases, los compañeritos con los que juega, con los que come lunch, etcétera, ¿no? Para detectar a estas personas y poderlas también aislar. Esta estrategia de vigilancia y contención de los contagios dentro de los planteles es lo que garantiza que se mantengan los contagios en un nivel tan bajo que se puede seguir con las clases. Entonces, iba yo con los 4 puntos. El primero, los contagios comunitarios bajos. El segundo, la implementación de vigilancia de brotes y contagios. El tercero es que todas las personas que puedan vacunarse deben estar vacunadas. La instrucción que aquí se dio por una decisión completamente arbitraria que va en contra de las evidencias que tenemos científicas sobre este tema, el presidente de la República dijo, no vamos a hacerle el juego a las farmacéuticas porque lo que ellas quieren es ganar dinero, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a hacerle ese juego y lo que vamos a hacer es no vacunar a los menores de edad que ya se pueden vacunar. Ahorita ya tenemos los jóvenes entre 12 y 17 años ya pueden ser vacunados con la vacuna de Pfizer. Decir que esa población no requiere vacunas no solamente es una enorme irresponsabilidad, sino es una evasión a la obligación básica fundamental que tiene cualquier mandatario de proteger la vida y la salud de su gente por encima de cualquier otra cosa. Vamos a hablar números, porque como que hablamos mucho al aire cosas y de repente se queda todo como hace López-Gatell, puede decir cualquier cantidad de mentiras en nombre de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, y ahí se queda, ¿no? Hace rato dije algo y lo repito, yo creo que el doctor Hugo López-Gatell necesita dejar de utilizar palabrotas que no comprende, como ciencia. Cuando él dice no hay evidencia científica, es seguramente que él no conoce las evidencias científicas o que ha optado por ignorarlas, ¿no? Las evidencias son las siguientes en nuestro país. Al día de ayer, 159,208 menores de edad se han contagiado en nuestro país de COVID-19 en cifras oficiales. 159,208. De ellos, el 91.1% son niños que no tuvieron ninguna comorbilidad. Entonces, cuando dicen, no, es que solamente son los niños que son gorditos, que tienen diabetes, que tienen, no. Hablemos con la verdad y no con especulaciones. La verdad es, si más de 159,000 se han infectado, esto está registrado en la base de datos de la Secretaría de Salud. De ellos, el 91.1% no tenía comorbilidades, el 8.9% tenía alguna comorbilidad. De esos, 7,731 han sido hospitalizados. De los hospitalizados, el 70.8% no tenía ninguna comorbilidad, ¿ok? Y ahora, ahí les va la cifra más trágica, es así. De los menores de edad registrados en la base de datos, 769 han fallecido.
769 menores de edad, y de ellos el 55.8% no tenía una sola comorbilidad, ¿ok? Ahora, esto, si lo sumamos a que también podemos ir a otras cifras oficiales que el gobierno federal ha decidido simplemente no mencionar, aunque son cifras del gobierno, que son las cifras del RENAPO, del Registro Nacional de Población y de la Base de Datos Nacional del Registro Civil. En esas, que hace 2 días se hizo la actualización de las cifras de exceso de mortalidad, existen 854 defunciones registradas en menores de edad en nuestro país, ¿sí? Y el RENAPO y la base de datos del Registro Civil tienen en su posesión 2,080 actas de defunción de menores de 20 años de edad, en donde en el acta de defunción está sentado como causa de muerte la enfermedad COVID-19. Entonces, cuando se nos dice que los niños tienen poco riesgo de morirse y tenemos 2,080 actas de defunción de niños que se han muerto, pues no sé cuántos se necesiten morir para que consideremos que tienen riesgo, ¿sí? Que esto es un problema. Entonces, bueno, eso es la otra. Entonces, necesitan vacunarse y ahora se está ignorando 2 cuestiones imperantes con relación a la vacunación. Uno es que los maestros fueron vacunados con la vacuna de CanSino. Ya sabemos que esa vacuna empieza a perder efectividad a partir de los 5 o 6 meses. Esto ya se sabe desde hace meses, pero se decidió ignorar la información. Yo lo estuve publicando en redes sociales desde hace casi 7 meses, que es información que dio a conocer la propia farmacéutica. Aquí se ha ignorado porque se está haciendo todo lo posible por comprar el menor número de vacunas que se pueda, ¿no? Entonces, los maestros que fueron todos vacunados con CanSino, algunos ya van para 6 meses desde su primera vacuna. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es una falacia seguir con el discurso falso de que los maestros están vacunados y protegidos cuando la ciencia ya nos dice que ellos están perdiendo protección después de 6 meses. Entonces, tenemos que estar hablando, ese es el tercer punto para el retorno seguro a la escuela, de vacunación, los maestros adecuadamente protegidos inmunológicamente con vacunas, necesitan sus refuerzos y necesitamos vacunar. Ahorita podemos a los de 12 a 17 y con un poquito de suerte parece que para noviembre la FDA tal vez esté autorizando ya la vacunación en la población de 5 a 11 años, igual con la vacuna de Pfizer. En ese momento entonces hay que acelerar la vacunación de ese grupo de edad también. Entonces, eso. Y la cuarta condición es tener las condiciones adecuadas dentro de la escuela. Y entonces, leyendo el documento que la SEP mandó, que también es un poco difícil comprender por qué se tuvo tantos meses para preparar el regreso a las escuelas, y este documento fue emitido hace como una semana o menos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de preparación pueden tener los maestros cuando no se les ha dado la oportunidad de ese documento implementarlo, ¿verdad? O rebatir, a ver, esto no es factible, esto sí, esto no lo entendemos, qué sé yo. Es como que es una improvisación sobre otra. Las condiciones en la escuela, y esto es lo que preocupa de forma realmente muy, muy grave. Se hace reiteradamente la situación de ahogarse en los puntos que no son necesariamente importantes, como por ejemplo, se está hablando mucho, ¿quién va a llevar el gel antibacterial a la escuela? Lo va a poner la escuela, el gobierno lo va a pagar, los maestros, los padres de familia van a mandar a los hijos. Bueno, pues sí, sin duda esto debe ser un problema, pero no tendría que ser nuestro problema más grave, porque el problema realmente grave no es quién va a llevar el gel antibacterial, sino quién va a proveer en las escuelas públicas a los niños con cubrebocas de buena calidad, ¿sí? E enseñarlos a utilizarlos todos los días que entran a la escuela. Necesitamos que no lleven un paliacate, necesitamos para su protección hoy contra la variante Delta, que es la que circula en casi el 90% de las infecciones de nuestro país. Para que los niños estén protegidos contra la infección, requieren cubrebocas de buena calidad y bien ajustados al rostro y que sepan utilizarlos y etcétera. Necesitamos hablar de eso. No de los controles de temperatura, que ya sabemos que no sirven, no de los tapetes sanitizantes, que no sirven, es decir, muy poco del gel antibacterial, que pues ok, está muy bien, pero es
una medida accesoria. Las medidas realmente importantes son cómo vamos a ventilar las aulas, las oficinas, las bibliotecas y todos los espacios cerrados dentro de una escuela. Necesitamos ventilar adecuadamente estos espacios. Necesitamos contar con alguna herramienta que nos permita vigilar la calidad del aire dentro de los espacios cerrados, como podría ser el uso de monitores de dióxido de carbono, de CO2. A través de esto podríamos saber un aula bajo sus condiciones arquitectónicas, es decir, cómo está construida y las ventanas que tiene y la puerta del tamaño y qué sé yo, esa aula, ¿cuántos niños puede tener dentro? ¿Durante cuánto tiempo? Manteniéndose dentro de un nivel de seguridad, de bajo riesgo de contagio. Entonces, cuando se dice arbitrariamente, las aulas van a tener el 50% de aforo, el 10% de aforo, el 70% de aforo, ¿con base en qué hacen este tipo de cálculos? Los cálculos de aforo se hacen como una base científica y eso es haciendo una medición. Hay aulas que por el tipo de ventanas y el tamaño, la altura de sus techos y el tamaño de la habitación en sí, podrían soportar 35 alumnos durante 2 horas seguidas sin tener mucho problema, manteniendo niveles muy buenos de dióxido de carbono, mientras otras podrían tener a 5 alumnos, 30 minutos y tener concentraciones altísimas de CO2. Entonces es importante vigilar la calidad del aire en los espacios. Entonces, en lugar de estar hablando quién va a llevar el gel, necesitamos saber, pues, qué pasa con los monitores de CO2, cómo vamos a vigilar la calidad del aire, cómo vamos a ventilar espacios, cómo le vamos a decir a un maestro que tiene una sola ventana que ventile, necesitamos proveerlo con ventiladores para que eso sea posible en un espacio en donde solo se puede abrir una puerta o una ventana y no puede haber ventilación cruzada, purificadores de aire con filtros EPA para disminuir el riesgo de contagio en ese espacio. Estos son los temas que necesitamos estar hablando. Y son temas que ni siquiera se tocan. Es decir, el gobernador de Jalisco, por ejemplo, acaba de decir en una conferencia de prensa cuando le preguntaron, oiga, señor, ¿no cree que estaría bien que tratáramos de equipar las escuelas con monitores de CO2 para esto? Dijo, esas son ocurrencias de los científicos y yo no hago caso de las ocurrencias. No sé qué pasó con el gobernador de Jalisco que había hecho las cosas tan bien al principio y de repente se deschavetó, ¿no? Su estado es uno de los peores en este momento. ¿Por qué? Pues porque están desatados los contagios, las defunciones y todo, porque simplemente ha dejado de hacer su trabajo en términos de controlar la pandemia. Para el retorno a clases, necesitamos sí seguir a la ciencia y no a la conveniencia, ¿sí? Y a la improvisación. Necesitamos instruir a los padres de familia cómo pueden acostumbrar a sus hijos a utilizar cubrebocas de buena calidad por periodos de tiempo prolongados, hacerles ver en las escuelas que necesitan utilizar los espacios abiertos, lo más que se pueda, ¿no? Preferirlos siempre que los espacios cerrados, saber que tienen que reducir el tiempo dentro de las aulas, y todas estas medidas que deberíamos estar hablando de ellas, pero no lo hacemos. El retorno a clases incluye estas 4 cosas, y mientras no hagamos eso, es decir, porque la pregunta fundamental aquí es esta, ¿cuál es el objetivo de abrir las aulas ahorita? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo busca el gobierno con regresar a las clases presenciales ahorita? Y pues yo quiero suponer que la respuesta a esa pregunta es, pues queremos echar a andar otra vez la educación en nuestro país, ¿no? Queremos resarcir el daño que tantos jóvenes y niños han tenido durante 1 año y medio, ¿no? Yo quiero imaginar que esa es la respuesta, ¿no? Es para otra vez, para que la educación en nuestro país continúe avanzando, ¿no? Pero esto no va a pasar si mientras el retorno esté basado en todas estas improvisaciones, no va a servir de mucho regresar sin las medidas adecuadas y que los niños estén 3 semanas y tengamos que cerrar la mayoría de los planteles. La idea sería abrir de forma permanente y no hacer esto de forma pusilánime diciendo que vaya quien quiere y quien no, y quien lo quiera hacer híbrido que lo haga y no. Eso no va a servir. ¿Qué va a pasar con los niños que no vayan? ¿Ellos qué? ¿Los vamos a dejar atrás? ¿Ellos no nos importan? ¿Ellos no van a tener clases? ¿O cómo está? Necesitamos saber
que hay un plan estructurado en donde se sabe el que se queda en casa va a llevarlo así, el que venga a la escuela lo va a llevar así, y vamos a tener las escuelas abiertas, punto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Si las escuelas regresan ahorita en el peor pico de contagios que tenemos, que hemos tenido durante toda la pandemia, sin una sola de las medidas que se requieren para disminuir los contagios dentro de los planteles, bueno, pues la verdad es que este retorno está destinado al fracaso. Y lamentablemente quien paga los platos es la gente, ¿no? Es decir, que estos errores finalmente se pagan con vidas, Estas ocurrencias, ¿verdad? Se terminan pagando con vidas en esta situación. Así que esa es mi opinión, vamos a decir, inicial de la situación del retorno a clases. Pues sí, efectivamente, como nos comenta la doctora, qué bárbaro, las cifras que nos da son brutales, casi 200,000 niños contagiados, 2,000 actas de defunción que nos están indicando cuál es la realidad de este país en este momento. Y efectivamente, ayer me llegó la fotografía de un amigo mío que es maestro, que fue vacunado con CanSino y efectivamente está contagiado este mes, en este día, y está terminando pues su proceso de contagio. Es brutal lo que nos estás indicando, cómo estamos trabajando, y también en este punto, cómo el Estado tomó la decisión por los padres. Entonces yo creo que para qué se está trabajando desde hace mucho tiempo una lucha que se llama PIN parental, si aquí se ejerce de manera absoluta la decisión del Estado por encima de los padres. Qué bárbaro, doctora, muchísimas gracias. Vamos a seguir en la segunda ronda y también vamos a escuchar algunas de las preguntas que nos está haciendo el público. Y bueno, vamos a presentar a otra de nuestras queridísimas participantes, otra de nuestras súper fundadoras de Futuro 21, una gran activista en todos los ámbitos, y en este momento pues le estamos presentando con su carrera fundante, con su carrera fundamental, con la que a ella le ha permitido continuar y sabiendo que es una gran comunicóloga en nuestro país. Bueno, nuestra queridísima Tere Vale es graduada en Psicología por la Universidad Anáhuac con mención honorífica y posee una especialización en Neuropsicología, tiene un posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, ha sido maestra de tiempo completo en su alma mater en materias como son neuroanatomía, neurofisiología, procesos cognitivos y psicofisiología del lenguaje, además de investigadora desde 1975-80, trabajando al lado del doctor Jacobo Grinberg en el laboratorio de psicofisiología de la carrera de psicología de la Universidad Anáhuac. Y como asistente del laboratorio de la UNAM, dirigido por al lado del doctor Grinberg, por más de mucho tiempo, y han revisado 20 tesis en el área de neuropsicología. Y bueno, pues una gran activista y una gran profesional de los medios de comunicación en todas sus vertientes en nuestro país, una gran luchadora como mujer en las plataformas donde le ha tocado trabajar, que casi son ámbitos de hombre. Muchísimas gracias, Tere Vale, por estar aquí y apoyarnos en esto y darnos tu visión exacta sobre esta profesión que tienes y los daños que tienen y sufren en este momento nuestros alumnos y nuestros niños mexicanos. Bienvenida, Tere, te escuchamos. Mi querida Gaby, ya me dejaste sin palabras después de esa presentación, muchas gracias. Saludo con mucho entusiasmo a Demetrio Sodi, nuestro coordinador en Futuro 21, y en Futuro 21 pues siempre estamos preocupados por analizar a fondo los temas coyunturales que son tan importantes para nuestro país. Para mí es un privilegio, de verdad, estar el día de hoy con Einar de los Cobos, un hombre que tiene una gran experiencia como político y en la administración pública. Y me da, de veras, mucha emoción que esté aquí el día de hoy la doctora Jiménez Fibi, o Faibi, no sé, ahorita me dirás cómo se pronuncia bien,
Pero eso es lo de menos. Lo demás que es una mujer a la que yo admiro, reconozco su compromiso, el enorme trabajo que ha realizado en los 18 meses que llevamos de pandemia, pues por esclarecer, por dar a conocer puntos de vista inteligentes, científicos y que nos ayudan pues a atravesar este proceso tan complejo de una pandemia en el siglo XXI. Miren, yo quiero comenzar dando algunos datos de mi área, que es la psicología. Fíjense que 2 de cada 3 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tienen problemas psicológicos derivados de la pandemia. El 24% de la población mundial, les estoy dando datos mundiales, tiene problemas por estrés postraumático. Esta es una condición que tiene diversos síntomas, ansiedad, depresión, insomnio, en fin. Cuando atraviesas de una forma aguda o continuada por una situación que te demanda más de lo que tu equipo emocional te permite afrontar. El 22% de la población mundial, a raíz de la pandemia, tiene depresión. El 16% de la población mundial tiene ansiedad. Y estos datos pues son realmente muy preocupantes. Nada más que para tener estrés postraumático, depresión, ansiedad, insomnio o cualquier otra alteración derivada de la pandemia, hay una condición sine qua non. Tienes que estar vivo para poder tener todos estos padecimientos. No hay otra manera de enfrentar una situación emocional difícil más que teniendo vida. Si estás muerto, pues no creo que haya muchas crisis existenciales en ninguna persona. Y digo esto así de obvio porque me parece extraordinariamente desafortunado que en el pico más alto de la pandemia, como decía Lorian, se haya decidido tomar una decisión pues tan mal tomada, tan improvisadamente tomada. Pero vamos a hablar un poco, porque creo que a los papás esto les interesa mucho, de qué está pasando con esos niños y adolescentes que no han podido estar en la escuela. Vámonos un poco más a ver de qué manera sus capacidades cognitivas de aprendizaje se han ido afectando. Definitivamente, como decía Demetrio al inicio, Demetrio Sodi, pues las condiciones de pobreza en nuestro país son muy lamentables. Muchos niños viven en hacinamiento, en 1 o 2 cuartos está el papá, la mamá, la abuelita, los niños, y ahí es la cocina y el bañito si es posible, en fin. Y en medio de eso, sin tableta, sin computadora, a lo mejor a través de la televisión, que también hay educación a distancia por televisión o del radio, pues los niños han ido aprendiendo. Entrecomillado esto de aprendiendo. Por otra parte, el aprendizaje en los niños tiene, como ustedes saben bien, pues periodos perfectamente establecidos. Durante los 2 primeros años de vida, lo que aprenden los niños, el tipo de relaciones sensoriales, perceptuales que logran establecer con el entorno, van modificando su cerebro y esto es algo que queda para toda la vida. Después, en la edad preescolar, posteriormente en la edad escolar, toda la estimulación que reciben los niños en la escuela, en la casa, en el entorno en el que se desenvuelven, va generando cambios fundamentales que estructuran no solamente su personalidad, sino su propia capacidad intelectual. En buena medida es una combinación entre lo que heredas, lo que traes genéticamente y lo que te va estimulando del entorno. Entonces,
Evidentemente es muy importante, estoy hablando solo desde el punto de vista cognitivo del aprendizaje, pues que los niños tengan una interacción con el entorno, como lo he dicho ya varias veces en este momento. Hay otro tipo de inteligencia que de unos años para acá, alrededor de 20, 25 años, empezamos a estudiar los psicólogos, que es la inteligencia emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que además de toda la parte de conocimiento que va generando vías, conexiones, entramados neuronales muy importantes en nuestro cerebro y definitivos para nuestra capacidad intelectual, además hay una serie de relaciones que te permiten crecer emocionalmente. No naces con 1 kilo de empatía, ¿sí? O sea, la empatía es algo que depende también de una función neuronal, ahí están las neuronas espejo, otro día nos metemos en eso, pero también depende de la interacción que yo tenga con otros individuos. Puedo comprender lo que es el otro, puedo entender lo que el otro está pasando, me doy cuenta de que a veces cometo errores, de que me siento triste o de que no me quiere alguien o de que sí me quiere alguien. Y esta es parte de mi inteligencia emocional. Pero posteriormente, además de tener esa inteligencia cognitiva y esa inteligencia emocional, tenemos otra inteligencia que es fundamental para los seres humanos porque somos gregarios, nos gusta vivir juntos, no podemos vivir en aislamiento, que es la inteligencia social. Y esto es lo que nos permite la interacción, el trabajo en equipo, la solidaridad humana, el poder tener metas, digamos, a mediano y a largo plazo que las vamos estableciendo no solamente en función de lo que nosotros queremos, sino en función de lo que requiere una sociedad o un grupo humano. Y esa inteligencia social también es definitiva para crear una personalidad armónica, que lo mismo aprenda, que lo mismo sienta y que lo mismo comparta con los demás. En nuestro país, desgraciadamente, pues por las condiciones realmente muy limitadas desde el punto de vista económico de una gran parte de la población, casi el 50% de la población, pues hacen que todas estas inteligencias se hayan visto de alguna manera afectadas o no han podido, digamos, mostrarse en plenitud por la falta de una buena alimentación, porque los niños no tienen suficiente estimulación temprana durante los primeros años de vida, porque en la edad escolar el aprendizaje, como desgraciadamente sabemos, es muy deficiente en México, y ahí están las pruebas de PISA, de la OCDE. México, nuestro país, nuestros niños de primaria y secundaria tienen muy baja comprensión del lenguaje, tienen una incapacidad para realizar operaciones aritméticas o matemáticas que han hecho que haya un rezago educativo acumulado a lo largo de los años en nuestro país. Desgraciadamente, pues en esta administración, la prueba enlace que se realizaba en México para ver el aprovechamiento escolar, la prueba PISA de la que hablaba yo de la OCDE, pues han dejado de aplicarse y han dejado de tener importancia. Desgraciadamente, esto ha traído como consecuencia pues que no tenemos ningún mecanismo de seguimiento ni que nos permita evaluar adecuadamente qué es lo que está pasando con la educación en México. Lo voy a poner claro. Si yo quiero bajar de peso, que es algo que siempre quiero hacer y nunca logro, pues lo primero que tengo que hacer es pesarme para ver cuánto peso y si las medidas que estoy tomando para bajar de peso me están dando resultado o no. Desgraciadamente en México se ha decidido en cuanto a educación y desarrollo de los niños dejar de pesar y medir, dejar de evaluar
tanto a los niños como a los maestros, porque esto pues resultó ser muy conservador o muy neoliberal, y entonces pues vamos a ver qué sale. Entonces no tenemos desgraciadamente en este momento en México una línea base para saber qué tanto se ha afectado el aprendizaje, la situación emocional de los niños y su capacidad de interactuar socialmente. No tenemos una línea base en este momento, pero es evidente por los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que hay una afectación psicológica muy importante. Ayer escuchaba con envidia en un noticiero español cómo decían que los niños de 12, los jovencitos de 12 a 19 años, ya llevan el 80% de vacunación, de al menos una dosis de vacunación. Entrevistaron a muchos niños y los niños decían, estoy contento de haberme vacunado. ¿Por qué? Pues porque no voy a contagiar a otros y porque voy a sentirme más seguro en la escuela. Aquí, sin tomar en cuenta nada, se decidió que los niños y los jóvenes menores de 18 años no van a ser vacunados. Y volviendo al tema del regreso a clases, ya nos explicaba la doctora la situación de la vacuna CanSino con los maestros, pero los papás de niños que tienen 8, 10, 15 o 17 años son personas jóvenes, son personas que tienen 30, 40, 45 en el más alto de los casos, 18, y estas personas, solo el 30% de la población ha recibido la doble vacuna. Por lo tanto, es altamente posible que esos papás que van a hacer aglomeración a la salida del colegio para recoger a sus niños, para llevarlos, para trasladarlos, la tía que llegó por el chavito, la hermana que fue a llevar al niño, pues no están vacunados realmente. Entonces la posibilidad de que haya un contagio desenfrenado es muy alta. Y yo diría que el problema más importante es que se niega la posibilidad de invertir nada, ni un peso, en la seguridad de los niños dentro de las escuelas. O sea, escuchaba yo al doctor Julio Frenk el otro día en esa reunión que comentaba Einar, diciendo que en la Universidad de Miami y en otros centros escolares importantes, sí se decidió volver a clases, no se suspendió ni un día en los peores momentos la participación presencial de alumnos, maestros, etcétera, pero tuvo una inversión económica muy fuerte para lograrse esto. Aquí no se habla de inversión importante, simplemente no se considera. El famoso decálogo del que hemos hablado, lo que dice es cosas que diría mi abuelita, o sea, cuídate mucho cuando salgas de la casa, ten mucho cuidado, no te vayan a robar la voz, o sea, realmente ese es el decálogo, no sé tampoco cómo se dice, o las 9 reglas que dieron a conocer, pero no se habla de una partida presupuestal que realmente apoye el regreso seguro de los niños a las clases. Y voy a decir algo aún más terrible. Ayer la doctora Sheinbaum dijo que no va a haber horarios escalonados dentro de las escuelas, que el aforo de los salones no va a estar limitado. Esto que decía Lorian en el sentido de que pues a lo mejor aquí caben 20, no, pero aquí caben 10, no, pero acá, dependiendo de la estructura arquitectónica, de los controles, de la ventilación, eso no se va a tomar en cuenta. Todos los niños van a ir al mismo tiempo a la clase. Esto que ha sucedido en otros países como España, Francia, Alemania, en donde los niños, un grupo iba lunes y miércoles, otro martes y jueves, no se va a llevar a cabo. Y lo peor, no se va a cerrar la escuela
aunque haya niños contagiados. Ahora, ¿cómo se van a enterar los niños de que están contagiados? Pues cuando ya estén muy mal, porque no va a haber pruebas, como no ha habido pruebas para nadie en ningún momento, más que en un porcentaje realmente mínimo, donde se arman estas largas colas para poder hacerse la prueba gratis. Pero que exista esta consideración, esta pues que se cumpla esta responsabilidad, no se va a cumplir. Y bueno, dos cosas con las que termino y ya me callo. Presentó el presidente una encuesta que de veras me dio pues, dolor por los niños mexicanos, en donde digamos, la gran evidencia que se presentó en la mañanera es una encuesta que se le aplicó a los niños. Niño, ¿quieres volver a la escuela? Y entonces los niños dijeron sí. Y el presidente en la mañanera dijo, vean ustedes, el 80% de los niños quieren volver a la escuela. Yo soy mamá y les quiero decir que pues sí digo, ya mi hijo está bastante grandecito, pero sí les quiero decir que si yo a mi niño le hubiera dicho, oye, ¿se te antoja volar? ¿Por qué no? Piénsalo, ¿se te antoja? Pues a lo mejor, seguramente mi hijo me hubiera dicho que sí. No es que pertenezca yo a la adultocracia y que crea que los niños no son capaces de discernir, comprender, tomar decisiones inteligentes, pero no puedes poner en manos de los niños la decisión de algo que puede poner en juego su propia vida. Entonces, para mí esta encuesta fue una burla realmente con la que tratan de convencer que ahí están las poderosas razones. Y el otro tema que quería yo decir, la coordinadora de trabajadores de la educación, que como ustedes saben es el grupo disidente del sindicato y que siempre ha estado muy cerca del presidente López Obrador, pues fíjense que curiosamente dice que ellos no quieren volver a clases. Creo que las cosas ya están tan mal como para que hasta yo pueda estar más de acuerdo con la coordinadora que con el gobierno. Yo creo que sí, ya el mundo está al revés, pero creo que tienen toda la razón en este momento los grupos de la coordinadora. Entonces, creo que estamos en el peor momento de la pandemia, en las peores condiciones posibles para tomar esta decisión, que no hay ninguna razón más que política para que se tome en este preciso momento. Nada pasa si esto se planea mejor y esperamos 1 o 2 meses para que los niños vuelvan a la escuela, cuando este pico veamos si baja o no. Perdón, es que quiero decir muchas cosas, ya sé que me estoy tardando, pero en fin. En el decálogo también dicen que se sugiere que los niños tengan atención psicológica. ¿Quién les va a dar esa atención psicológica? Pero si no hay atención psicológica para nadie. O sea, un niño que de veras tenga un problema psicopedagógico, que necesite una terapia de reentrenamiento para su aprendizaje, o que se haga pipí en las noches, tiene enuresis porque está angustiado, o un jovencito que tiene intentos de suicidio. ¿Dónde está el aparato, hospitalario, médico, psiquiátrico, psicológico, que está apoyando a esas personas, 2 de cada 3, que tienen problemas psicológicos? Y esto incluye a la población infantil. No hay. Se sugiere que le den. Así no se puede resolver el problema. Lo único que vamos a lograr es que se agrave y que cuando empiece la temporada invernal y se mezcle el problema de la variante Delta con la influenza estacional, pues que en este momento la situación se vuelva catastrófica, como decía el doctor López-Gatell, con 60,000 muertos. Ahorita llegamos casi al 500,000. ¿Vale la pena? Pero a ver. Ahí lo dejo.
Bueno, vamos por una segunda ronda, así, tratando de ser un poquito más breves para que no se prolongue demasiado el foro para el auditorio. Pero a ver, más allá de lo que estamos platicando, en algunas escuelas se regresa el lunes a clases, o el martes o el miércoles. ¿Cuál sería la recomendación a un padre de familia? Se dice que es voluntario, tanto para los maestros como para los alumnos. Hasta ahora se han mantenido en esa idea de que será voluntario. Si ya van a regresar a clases, porque si algo tiene el presidente que es necio como él solo, y como lo dijo, llueva, trueno, relampaguee, se va a regresar a clase. ¿Qué recomendaciones les haríamos a los padres de familia, a los maestros, para que dentro de ya el grave riesgo que se va a correr, poder tomar ciertas medidas para reducirlo, aunque sea en un pequeño porcentaje? Einar. Querido Demetrio, antes de contestar puntualmente estas interrogantes que nos dejas sobre la mesa, quería yo decir que, bueno, estuve encantado de escuchar a la doctora Jiménez, igual a nuestra querida Tere, y la verdad es que más me convenzo de que no existen condiciones para este regreso a clases, ¿no? La doctora Jiménez muy puntualmente nos compartió cifras que nos dan escalofrío, porque si ya las muertes de cualquier ser humano, de cualquier individuo, son tristes, bueno, las muertes de niños son trágicas. La doctora muy puntualmente nos hablaba de estos 4 factores que debieran de estarse considerando, que debieran de estarse tomando en cuenta para un regreso a clases exitoso, y reitero, más me convenzo de que no existen estas condiciones. Hablaba ella de buscar un regreso a clases cuando los contagios estén a la baja, pues el actual gobierno lo está pretendiendo hacer en la cresta de esta tercera ola. Por eso, y perdón si parezco reiterativo, pero una mala decisión, una decisión caprichosa, puede llevarnos a provocar una 4ª ola cuando esta tercera ola no ha terminado de pasar. La evidencia de este gobierno es que en estos 3 años nos hemos dado cuenta que todas las decisiones se toman a conveniencia personal o política del presidente y no en función de evidencia real, de evidencia palpable, ¿no? Decía Tere algo importante, todo lo que no es medible, pues no puede ser mejorable. Y la realidad es que si el objetivo de tomar esta decisión es mejorar la educación, tratar de abatir este rezago que ha provocado la pandemia, pues lo último que vamos a lograr con esta toma de decisión tan necia es precisamente eso, ¿no? Abatir ese rezago. Yo la verdad seguía tomando nota de los demás factores que comentó la doctora Jiménez, y pues definitivamente cuando se habla de lo idóneo sería que hubiera vigilancia en las escuelas, bueno, ¿quién va a hacer esta vigilancia? Debería de haber pruebas masivas. El presidente está en contra de las pruebas masivas. No ha querido hacer estas pruebas masivas desde el inicio de la pandemia. Está negado a la vacunación de los jóvenes de 12 a 18 años. Todo este novenario decálogo que platicábamos que presentó la Secretaría de Educación Pública, pues no es más que una carta de buenas intenciones, pero pues como dijo Tere, muy bobas, de perogrullo, de obviedad. La verdad es que dejar el regreso a clases en manos de la maestra Delfina Gómez es exactamente como dejar el abatimiento, el combate de la pandemia en manos de Hugo López-Gatell. Estamos dejándolo en manos de 2 funcionarios serviles al presidente que no son capaces de hacerlo entrar en razón, que no son capaces de contradecirlo, que no son capaces de tener otra idea que no sea la orden recibida por su jefe, ¿no? Pero bueno, regresando con la pregunta que tú hacías de manera muy puntual, querido Demetrio, ¿qué recomendaciones a los padres de familia? Pues bueno, creo que a estas alturas debe haber 2 clases de padre de familia: los que están convencidos de que no es buena idea regresar a clases y van a tomar esta oportunidad de que no es algo obligatorio y seguramente no mandarán a sus hijos a la escuela. Creo que hay otro buen número de padres de familia con mucha necesidad de salir a trabajar, ambos padres, que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de dejar al cuidado de algún adulto a sus hijos,
y que ven en este regreso a clases la oportunidad de más o menos normalizar su vida, es decir, enviar a los hijos a la escuela mientras ambos padres salen a trabajar a conseguir el sustento. Y en ese caso, para aquellos padres que tomen esta decisión de llevar a sus hijos, pues creo que habría que hacer un checklist muy importante, es decir, enseñar a nuestros hijos cuáles son las medidas mínimas de protección. Ya lo decía Tere, lo decía la doctora Jiménez, el uso correcto del cubreboca, el uso correcto de una careta si es que se cuenta con ello, obviamente instruirlos en la forma en cómo deben de interactuar con sus compañeros, pero reitero de verdad, y no es que esté negado a la posibilidad de un regreso a clases exitoso, es que no creo que haya condiciones. Creo que hay ciertas edades en los niños en que yo lo decía hace rato, o sea, no han visto a sus compañeros en año y medio, y ahora los vas a ver, pero no puedes jugar con ellos, no los puedes tocar, no los puedes abrazar, no los puedes saludar. Pues de verdad me parece que eso meter a los niños a un nivel de frustración enorme, ¿no? Los beneficios que pueda traer esta decisión son mínimos comparables con los riesgos que estaríamos corriendo si regresa un número importante de niños a la escuela. Yo tratando de no extenderme como nos lo pidió nuestro querido Demetrio, simplemente puntualizaría en que la realidad es que no vamos a poder cumplir con todos estos factores que nos comentaba la doctora Jiménez, que no existe la educación, los protocolos o los procesos debidamente diseñados para las condiciones de las escuelas en México, partiendo además de que no vivimos en una sola realidad en el país, sino que cada estado de la República tiene sus propias realidades. No tenemos todo esto y nada pasa si retrasamos este regreso un par de meses cuando la cresta del ola esté en un punto más bajo, cuando tengamos más población vacunada, cuando probablemente haya la posibilidad de vacunar a menores de edad. Creo que sería lo conducente, sería lo razonable, pero una vez más, lo preocupante es que sabemos que el presidente no actúa razonablemente, solamente actúa en función de sus intereses, y pues la verdad es que, discúlpenme si soy pesimista, pero veo graves consecuencias de esta toma de decisión muy equivocada. ¿Sería cuánto por el momento? Pues bueno, muchísimas gracias. Escuchar tus palabras, Enyar, y claramente lo dices, pues es una decisión política el no querer ser el último número dentro del escalafón de regreso a clases mundial, y también, pues bueno, no aceptar que aprender desde casa o aprender en casa fue un programa de gran fracaso y que definitivamente se piensa reforzar, y se sabe que en el primer mes, pues este programa fue abandonado por casi 5 millones de jóvenes y de niños en esta parte del grado en pantalla, por no tener esta interacción con los profesores o con sus tutores, y definitivamente tenemos cifras entre 5 y 12 millones de jóvenes y niños que han abandonado los procesos educativos. También nos preguntan, vamos a hacer nada más por si alguien quiere comentar. Nos comenta la Asociación de Fabricantes de Útiles y Asuntos Escolares y de Oficinas que efectivamente la movilidad que se ha dado en las calles de mesones, en las calles de papelería, mesones para los que nos están escuchando en la República Mexicana, es el lugar por excelencia de compra de todos los útiles y de todas las áreas de papelería, es brutal, que hay demasiada confluencia de gente en esas zonas. Entonces, como nos los indicaba la doctora, pues estas confluencias, igual que nos decía Tere, en las entradas de las escuelas, en la compra de útiles, en la entrega de los niños, pues va a ser algo que tampoco está contemplado, que tampoco está revisado y que no nos dicen cómo se va a operar esta instancia. Hugo Abed nos pregunta, ¿qué países han tenido un regreso a clases exitoso? Ayer nos enteramos que Estados Unidos dio reversa a la decisión de volver a clases. Diana Ontaño nos dice que en Houston, ella nos habla desde Facebook, que en Houston nosotros entramos a clases desde el año pasado, fue opcional, pero el uso de cubrebocas no fue obligatorio y tienen un exceso de contagios en su zona. Asimismo, pues nos pregunta Sergio, ¿cuál sería
la manera óptima de poder regresar, ya como lo hemos escuchado, es casi obligatorio. Muchísimas gracias, querida doctora, y te escuchamos. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchos sitios en donde se han hecho retornos exitosos a la escuela. No solo eso, es decir, hay sitios en donde nunca se cerraron las escuelas. Nueva Zelanda nunca cerró sus escuelas, Australia no cerró sus escuelas, en Taiwán, en Vietnam, hay muchos lugares, Corea del Sur, qué sé yo, todos tuvieron un primer confinamiento, o en algún momento inicial de la pandemia entraron como en un primer confinamiento masivo que duró muy poco, y de ahí, como estos países, principalmente en el sureste asiático, Australia y Nueva Zelanda, ellos aspiraron siempre a tener esta muy estricta contención de la propagación de los contagios. Y haciéndolo de esa manera, en realidad ellos pudieron regresar a las escuelas. Lo que no se puede, y han habido otros países que han mantenido las escuelas abiertas todo el tiempo. Y claro, a veces teniendo que cerrar momentáneamente y volver, o disminuir los niños que están acudiendo a la escuela, y con las medidas necesarias, ¿no? Esto se puede hacer. Ahora, en Estados Unidos, la persona que dice que en Estados Unidos se dio paso atrás del regreso a clases, Estados Unidos no maneja el regreso a clases a nivel nacional, esto se maneja estado por estado. Y entonces sí han habido estados que tienen regresos a la escuela muy exitosos, como Massachusetts, como Nueva York, como New Jersey, o sea, el noreste, toda la zona pues de New England, ¿no? De Nueva Inglaterra y todo esto, han tenido retornos a la escuela, o sus escuelas han estado trabajando de forma normal, relativamente normal y exitosa. En otras partes han abierto, pero vamos a ver, aquí ocurre un asunto de necedad. En la situación de la pandemia, creo que necesitamos aterrizarlo claramente. La pandemia no se va a acabar pronto. Y cuando digo no pronto, es de veras no muy pronto. Es decir, podríamos estar en estas fechas, el año próximo, hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Para que podamos decir, ok, podemos ya andar muy normales y demás, necesitamos empezar a ver la enfermedad COVID-19 como vemos enfermedades que ya solucionamos, como por ejemplo la polio, ¿no? Que son enfermedades devastadoras, que matan, que ahí están y que sí preocupan, pero no vamos por la vida pensando que no nos vayamos a enfermar de polio. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que resolvimos de una forma bastante generalizada. Tarde o temprano tendremos que hacer esto con COVID-19, pero yo creo que una de las cosas más contraproducentes que han ocurrido es que las narrativas que han venido de las autoridades en los gobiernos de muchos países han incluido esta como fecha de caducidad, ¿no? Nada más que pase en la primavera, nada más que pase el Día de las Madres, o la Navidad, o repunte, ¿no? El invierno. No, es nada más que tengamos como al 93% de la población mundial vacunada, ¿no? Entonces es cuando tal vez nos vamos a poder empezar a no preocupar. Mientras ese día llega, no podemos tener cosas como la persona que lo mencionó. En los estados ahorita, principalmente de Texas y Florida en Estados Unidos, hay un choque gigantesco porque todo desde luego se ha politizado, ¿no? Todo está completamente politizado, igual que aquí y allá. Y entonces los gobernadores de esos estados han decidido que viva la libertad, y que en pro de la libertad, no es necesario, que no se puede impedir, no se puede obligar en ningún sitio el uso de cubrebocas, ¿no? Y entonces se hace esto como de satanizar el uso de cubrebocas, o satanizar las medidas contra la pandemia. Yo digo, así como una pequeña reflexión, yo creo que cuando veamos todo esto que está pasando ya en el retrovisor, así a posteriori, vamos a decir, ¿cómo pudo haber gente de veras tan ignorante, ¿verdad? O sea, tan necia, que impulsar este tipo de narrativas, ¿no? Porque ahorita lo que necesitamos saber es esto: estamos virtual, así literalmente, en una carrera contra el tiempo. El virus está yendo por un camino evolutivo muy peligroso, en donde cada vez está mutando de una forma en donde le permite seguirse propagando cada vez con mayor facilidad. Ya tuvimos el ejemplo de una variante que fue muy problemática, que es muy problemática y peligrosa,
la variante de Sudáfrica, que fue la primera de importancia que se describió, que ahora se conoce como beta. Esa, afortunadamente, no se propagó, es decir, ahorita ya casi no existe, desapareció esa variante, porque sí tenía propiedades terribles de evasión de la inmunidad. Es decir, volvió prácticamente inservible a la vacuna de AstraZeneca. Cuando esa variante predominó en Sudáfrica, ellos estaban vacunando con AstraZeneca, que es una muy buena vacuna, hay que decirlo, ¿no? Tuvieron que dejar de vacunar con AstraZeneca y empezar a vacunar con otra porque simple y sencillamente la gente se estaba contagiando como si no hubieran sido vacunados. Entonces, esto es un problema muy grande. Ahora, afortunadamente, esa variante no tenía la capacidad de transmisión que tiene Delta, la variante que ahora se está transmitiendo más. Entonces, de ahí que cuando vino Alfa, que es la variante que primero se describió en el Reino Unido, que era muy, muy contagiosa, tomó el lugar de casi todas las demás variantes. Y Delta ahora ha tomado el lugar de todas las demás, ¿no? Entonces, pero ojo, porque ya hay ahí esa combinación de mutaciones en el virus que permite que este virus se vuelva muy evasivo de la inmunidad que confieren las vacunas. Entonces, este sinsentido que tuvieron también en el Reino Unido, los británicos, de hacer, incluso hicieron una fiesta, ¿no? Que yo creo que tiene que pasar a la historia como uno de los eventos más ignominiosos de la pandemia, porque hicieron una fiesta, ¡viva la libertad! No más cubrebocas, no más medidas contra COVID-19. Bueno, y lo que pasó enseguida es que empezaron a tener un repunte tremendo, ¿no? Del cual apenas están empezando a recuperar, empezaron a disminuir otra vez, van para arriba. Porque no se puede, lo que necesitamos es mentalizarnos a esto. Hasta que no podamos ver a la enfermedad COVID-19 como hoy vemos a la polio, necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestras rutinas diarias y dentro de ellas necesitamos incorporar las medidas conducentes a prevenir los contagios de COVID-19. Quiero decir que ya, o sea, en adelante, hay gente que dice muchas necedades, como por ejemplo, ay, ¿cómo van a pensar que un niño se puede dejar un cubrebocas puesto, no? Bueno, pues esto es solamente una cuestión de costumbre. También cuando se empezaron a utilizar las sillitas de carro para los niños, decían, ¿cómo creen que va a ir un bebé ahí? Los bebés no pueden ir ahí amarrados, los niños no pueden ir amarrados en esa silla. No, pues ahora todos van amarrados y se acabó, ¿no? Cuando los cinturones de seguridad era lo mismo. Ay, ¿cómo creen? La gente se ahoga, ¿cómo vamos a usarlo? Es lo mismo, el cubrebocas. Hoy por hoy tiene que ser una herramienta, nuestro mejor aliado es el cubrebocas, es decir, realmente es una herramienta muy simple, muy fácil, muy económica y muy efectiva para disminuir los contagios. Entonces, todas estas medidas necesitamos cambiar nuestra mentalidad general, de saber que ahora sí nos preocupa entrar a un espacio en donde haya gente sin cubrebocas, sí nos preocupa entrar a un espacio que no tenga ventilación. Ahora sí nos preocupa, este tipo de cosas ahora sí nos deben preocupar y tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de saber, si yo tengo que entrar a un lugar en donde hay gente y está cerrado, saber que ahí voy a tratar de estar el menor tiempo posible. Y si en algún lugar voy a utilizar bien súper apretado el cubrebocas, es en un espacio de ese tipo, ¿no? Entonces, necesitamos... Porque lo que es indispensable es esto, y esto viene a la temática de las escuelas y de todo lo demás. Lo que no podemos es seguir en esta necedad de pensar que los confinamientos masivos reiterados nos van a llevar a algo. A lo único que han llevado es a mucha muerte y a mucho deterioro social, psicológico, educativo, cultural, económico y demás. ¿Ok? Los confinamientos masivos no sirven para controlar, para solucionar el problema. Los confinamientos masivos, para decirlo claramente, no son una estrategia de salud pública. Son un último recurso que se utiliza cuando están así en riesgo inminente de muerte miles de personas y no hay otra cosa que hacer más que decir cierren todo o se van a morir miles y miles de personas en las próximas semanas, ¿no? Así. Entonces se hace, pero se hace a un costo muy elevado. Porque se sabe que hacer eso va a repercutir en todos los sentidos. Además, no va a salvar un número importante de vidas y no va a solucionar el problema. Lo único que hace es solucionar una catástrofe que ya tenemos encima, así de forma como rápida e inmediata.
pero lo que necesitamos es no esos esfuerzos, porque ahorita, por ejemplo, el primer confinamiento grande que tuvimos, se le pidió, por ejemplo, a los restauranteros que cerraran, ¿no? Y los restauranteros cerraron. Y después ya volvieron un poquito a abrir. En diciembre se les pide que vuelvan a cerrar y ahora empiezan a quejarse de, perdón, o abrimos o nos morimos de hambre, ¿no? Si ahorita le volviéramos a pedir a los restauranteros cerrar, pues es casi como ponerles la soga al cuello, ¿no? No pueden más cerrar, no pueden más cerrar. Es decir, lo mismo que no pueden los niños más permanecer fuera de la escuela, pero aquí hay dos cuestiones. Una, que el gobierno tiene que afrontar su responsabilidad tarde o temprano, que ha venido evadiendo durante 1 año y medio, de realidad establecer, implementar una estrategia de salud pública coherente que permita disminuir los contagios en la población. A falta de eso o con eso o como sea, nosotros como ciudadanos mexicanos y ciudadanos del mundo, ¿verdad? Necesitamos hacer nuestra parte en esto. Y nuestra parte es, donde ha tenido mucho éxito es en países como, vamos a decir, Corea del Sur. Se les dijo, hay pandemia, todos con cubrebocas, nadie puede hablar en el transporte público, es obligatorio el cubrebocas en cualquier lugar donde haya otras personas, pero nadie preguntó hasta cuándo y nadie les dijo hasta cuándo. Es decir, ahorita hasta nuevo aviso, usted nomás sígalo usando. Y lo que se ha cometido un error muy grande aquí es hacerle creer a la gente que sí tiene una fecha de caducidad, es decir, que sí ya nomás que pasa este repunte ya pasó. O simplemente cerrar los ojos, ¿no? Necesitamos, yo creo que aquí voy a recurrir nuevamente a los números, nada más para dar otra cifra que, perdón, todas son un poquito muy atroces, pero vamos a decir, se está queriendo hacer, cuando este repunte inició, se nos dijo, sí, los contagios van para arriba, pero se muere muy poca gente, se está muriendo muy poca gente porque tenemos mucha vacunación. Dentro de esto que acabo de decir, hay tanta mentira que es realmente criminal. Hay mucha mentira dentro de eso que dijeron. Uno, en México no tenemos a mucha gente vacunada. Hoy en México tenemos solo al 25% de la población vacunada con esquemas dobles. Lugares como, por ejemplo, Israel, que tiene al 67% de su población vacunada con esquema doble, tiene hoy el peor repunte que ha tenido durante toda la pandemia, lo cual nos hace saber que el 67% de la población no es suficiente para detener el problema. Entonces, cuando aquí se nos dice ya tenemos al 25% y son un montón, pues no son tantos. Es decir, que necesitamos mucho más para incidir sobre el avance de la pandemia. Pero lo peor es que lo que nos dijeron es, podemos seguir dejando que la gente se contagie porque la gente ya no está muriendo tanto. Y cuando se habla de esto, entonces, pues yo me pregunto, ¿cuánto es tanto, no? Miren, este repunte empezó el 25 de mayo. El 25 de mayo aproximadamente empezó. El día de ayer estábamos a 25 de agosto. A las cifras del día de ayer, en cifras oficiales, de la base de datos oficial de la Secretaría de Salud, habían muerto en este repunte solamente 33,492 personas. Si alguien recuerda el escenario catastrófico que pintó el doctor López-Gatell como diciendo, no, a eso nunca vamos a llegar. Para toda la pandemia eran 60,000 defunciones. Solo en este repunte que lleva 3 meses, hemos perdido más de la mitad del escenario catastrófico, es decir, 33,492 vidas. Y cuando ahora se nos quiere decir que esto es poco, se ha muerto, es decir, normalizar, particularmente en esta parte de la pandemia, en donde hoy sabemos que más del 90% de las muertes de COVID-19 son prevenibles. Tenemos vacunas muy efectivas para protegernos contra la enfermedad severa y la muerte. Entendemos muy bien las vías de transmisión del virus y tenemos a la mano herramientas muy efectivas para disminuir esta transmisión. Tenemos además un entendimiento mucho mejor de cómo tratar la enfermedad de forma temprana y también a nivel hospitalario y a nivel crítico. Esto quiere decir que el consenso médico y científico hoy es que más del 90% de todas las muertes que se dan por COVID-19 son prevenibles. Y tomando esto en consideración y pensando que aquí hemos perdido a casi 33,500 personas en cifras oficiales,
Me parece que lo que está sucediendo en nuestro país es absolutamente imperdonable, así. Entonces, creo que necesitamos esto aterrizarlo en el contexto del retorno a clases. Entiendo que ya no es opcional, es decir, en 3 días van a empezar a regresar a la escuela los niños, ¿no? Desde hace días ya están ahí comprando sus útiles, haciendo compritas y ya la movilización inició. Y realmente, pues no hay un panorama muy alentador que contarles, pero sí podemos decir algo. Usted, madre y padre de familia, que va a llevar a sus hijos a la escuela, que no queda otra opción por la razón que sea y que va a llevar a sus hijos a la escuela. Sí hay cosas que puede hacer para disminuir su riesgo. Entonces, ya habiendo dicho, no es el momento, ojalá y no se regrese, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, el cubrebocas es su mejor aliado. Necesitamos, si hay algo que podemos hacer bueno por nuestros hijos hoy, si hay algo que les podemos dejar de enseñanza útil hoy, es cómo utilizar un cubrebocas correctamente durante periodos de tiempo prolongados a los niños. Ellos necesitan ya crecer haciendo esto como una cuestión habitual. Entonces, 1, cubrebocas, si va a tomar el transporte público, cubrebocas, su mejor aliado es el cubrebocas y no es cualquier cubrebocas, traten de utilizar. Ahorita con la variante Delta, la recomendación real es utilizar cubrebocas de alta eficacia, de alta eficiencia, como KN95, N95, KF94, N99, etcétera, de alta eficacia. Si no tiene la posibilidad de conseguir este tipo de cubrebocas, entonces utilice un cubrebocas quirúrgico, que son los que más frecuentemente utiliza la gente, al estilo como de estos cubrebocas, ¿no? Así, ¿ok? Y encima puede ponerse uno de tela. Los de tela son útiles siempre y cuando sean tricapa. Necesitan ser 3 capas de tela, que pueden ser poliéster o algodón, o la combinación de 2 capas de algodón y una de poliéster, o 2 de poliéster y una de algodón, etcétera. Tiene que ser tricapa. Y lo importante, lo más importante, es que ese cubrebocas esté muy bien ajustado al rostro. Los cubrebocas que quedan aquí, en la nariz, vamos a decir así, y entonces tienen hoyos por acá, y por ahí se están saliendo todos los aerosoles, no protegen. Los que quedan flojos, los que se ponen nada más hasta aquí y entonces se sale todo o se sale todo por los lados. Necesitamos pensar en el cubrebocas como un filtro. Esa es nuestra primera línea de protección. Y ese filtro necesitamos imaginar que todo lo que inhalamos tiene que pasar primero por ese filtro antes de entrar a nuestras vías aéreas, a nuestras vías respiratorias. Para ello necesita estar muy bien adosado para que no me esté entrando por otras vías, sino que pase por el cubrebocas. Y que todo lo que yo exhalo salga primero por el cubrebocas antes de ir al medio ambiente. Entonces, si lo visualizamos de esta forma, entendemos qué podemos hacer, si usted se va incluso movilizándose todo el tiempo, es decir, el cubrebocas es nuestro mejor amigo. Utilizar cubrebocas todo el rato, esto no es poca cosa, esto es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Sus hijos en la escuela, si el cubrebocas se les moja, ese cubrebocas ya no sirve. Entonces, mándelos a la escuela con cubrebocas adicionales para que los puedan cambiar si es que ese cubrebocas se les moja o alguna situación así. Que sus hijos estén conscientes de que hay que ventilar los espacios y exijan en sus planteles escolares que ventilen los espacios cerrados y que traten de tener a los niños en los espacios cerrados el menor tiempo posible. Una de las primeras indicaciones que dio la SEP cuando se empezó a hablar del retorno a clases era, vamos a tener los recreos adentro del salón, ¿no? Y no puede haber nada más contraproducente que eso. Es decir, hay que salir del aula, entre una clase y otra salir, dejen que se ventile, regresen después. Los recreos afuera, todas las actividades que puedan tener afuera, entre más actividades tengan afuera, es mejor. Y, por ejemplo, definitivamente todas las actividades que requieran que se quiten el cubrebocas, como beber agua o comer, estas tienen que ser realizadas al aire libre, con separación entre personas, para evitar los contagios. Entonces, pues estas son cosas que los padres de familia pueden hacer. El asunto del cubrebocas, vigilar que en su escuela se estén ventilando los espacios, ¿sí? Y pues todo lo demás es un momento muy complicado para volver. Cuesta mucho trabajo dar recomendaciones cuando se sabe de antemano que van a ir
a estar sujetos a un peligro muy alto, a un riesgo muy alto. Entonces, y yo la verdad es que sí peno mucho en esto porque las escuelas públicas son definitivamente las que más van a padecer, ¿no? En las escuelas privadas se dice, necesitamos monitores de CO2 y pues todas las aulas ponen monitores de CO2 y se acabó, ¿no? Necesitamos filtros EPA, pues se ponen y ya. Pero ¿qué pasa con las escuelas públicas? Y yo creo que esto es una desgracia gigantesca en nuestro país, porque quienes van a pagar los platos rotos más que cualquier otra población son esas poblaciones que van a las escuelas públicas. Y pues es una desgracia. Cuesta mucho trabajo dar recomendaciones sabiendo que no es el momento exactamente de volver y que no están acondicionadas las escuelas para volver de forma segura. Pero pues esas son algunas de las recomendaciones que se pueden seguir. Ok, Tere, tu turno. Yo creo que la última parte es muy importante. Y ahora, desde el punto de vista psicológico, ¿qué les recomendamos a los padres de familia y a los niños? Pues mira, es una pregunta muy difícil, pero voy a tratar de ser muy breve. Primero, yo les voy a contestar como psicóloga y como mamá. Yo esperaría para que regresaran mis hijos a la escuela hasta que viéramos cómo evoluciona el pico de la pandemia. Ayer tuvimos un número extraordinariamente alto de fallecimientos, casi 1,000 fallecimientos el día de ayer. Yo no regresaría a mis niños a clases el 1 de septiembre. Me esperaría 1, 2, 3 semanas. Segundo, en el caso de que se vean síntomas realmente preocupantes en los niños y en los adolescentes, insomnio, depresión, ansiedad, enuresis, que se hagan pipí, que tengan conductas regresivas, que se empiecen a portar como más chiquitos, que tengan conductas agresivas, violentas, en fin, creo que hay que buscar ayuda especializada. Hay muchas instituciones, o algunas al menos, como la UNAM, que están dando servicios de psicología gratuitos. Yo me voy a ocupar y que Futuro 21 sé que nos apoyará en esto para conseguir 2 o 3 teléfonos para que los subamos a las redes de Futuro 21 diciendo dónde pueden recibir atención psicológica papás y niños que tengan pues algún problema, digamos que amerite, y muchos lo ameritan desde luego, que los niños pues tengan atención y los jovencitos también. Termino diciendo esto. Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas van a volver de manera escalonada. Oaxaca nada más van a volver las escuelas privadas. Nayarit y Puebla regresan con un modelo híbrido, mitad presencial y mitad a distancia. Quintana Roo va a ser regreso voluntario hasta que tengan semáforo verde. Baja California y Michoacán solamente van a tener clases virtuales y en Guerrero también se retrasa el regreso a clases para las personas que nos están viendo en algunos estados de la República. Yo quiero agradecerle a Futuro 21 la oportunidad pues, que me dieron el día de hoy y a todos mis compañeros, pues de hablar de este tema que es tan preocupante y agradecerle también mucho el apoyo a Ignacio Montaño, nuestro productor, que siempre está al pie del cañón para todas las cosas que hacemos aquí en Futuro 21. Y muchísimas gracias, Demetrio, Gaby, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a la doctora Laurian, a nuestra querida Tere Vale, a nuestro querido Enyar, cada quien en su área tan específica como director y como secretario de Educación, como todo el manejo de las inteligencias y todo el manejo de las pandemias. Muchísimas gracias por estar aquí. Tere, en especial, muchas gracias por poner a disposición estos números para que Futuro 21
pueda dispersarlos. Nachito, muchas gracias por todo tu apoyo técnico, y mi querido y ponderado coordinador, Primito, muchas gracias por permitirme compartir el espacio. Gracias a cada uno de ustedes que nos permiten de alguna manera hacer la insistencia, abrir los foros, abrir los micrófonos para que escuchemos, pues ahora sí, las preocupaciones que muchos mexicanos tenemos con referente a este tema. Muchísimas gracias por su presencia, y Primito, te dejo la palabra para que tú concluyas y cierres nuestro foro. Bueno, muchas gracias a todos, a Laurien, a Tere, a Inar, a Gabriela, y yo concluiría con lo que se ha dicho. A ver, uno, es el peor momento para regresar cuando la pandemia está en los niveles más altos de la tercera ola. El gobierno no va a rectificar, sería de una madurez tremenda el presidente posponerlo 15, 20 días, hasta que empiece a declinar la curva en la parte más alta. Si ya van a regresar, cuiden a los hijos, busquen la forma, en primer lugar, si pueden, no hagan que sus hijos no regresen. Es voluntario, aprovechen que es voluntario, y si tienen la capacidad de que no regresen los niños, mejor espérense, si ya no lo hace el gobierno, que lo haga cada quien en lo personal. Y por último, si van a regresar, usen el cubrebocas como medida fundamental para evitar contagios. Pues muchas gracias, y de veras qué foro tan importante en este momento, que es sin duda el tema fundamental para las familias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias.